y culmina hablándonos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con dos casos específicos, el caso Lorilla y el caso Campos Algodonero, que no fue otra cosa más que los feminicidios de Ciudad Juárez, donde ocurren una serie de atentados contra mujeres, una de ellas menor de edad, una maquiladora, otra estudiante y otra ama de casa. Son víctimas de una agresión sexual y privadas de la vida. Finalmente fallecen y tardan más de 12 años integrando una investigación ministerial, lo que genera una recomendación de la Corte Interamericana México diciéndole que no hubo una oportuna justicia y recomendándoles inclusive que hagan un monumento para rememorar la muerte de estas personas y la falta de acceso a la justicia por el Estado mexicano. Pues creo que es muy loable la forma en la que nos ha precisado que es el marco internacional, nacional y estatal de los derechos humanos. Y pasamos a ceder el uso de la voz a la doctora Ana Lilia Ulloa Cuellar por el tema teoría del caso y perspectiva de género. Debo decirles que la doctora Ana Lilia Ulloa Cuellar, de quien en una época fui su alumno, en otra fui su compañero y en otra hemos compartido diversos foros e inquietudes, gran amiga nuestra, es licenciada en Filosofía por la Universidad Veracruzana, tiene estudios de maestría y doctorado en Lógica y Filosofía por la UNAM y cuenta con la licenciatura en Derecho. Es especialista en Lógica, Matemática y Filosofía del Derecho, tiene más de 60 artículos sobre filosofía y derecho publicados en revistas estatales, nacionales e internacionales, cuenta con más de 9 libros publicados por Porruga, UNAM y la Universidad Veracruzana, de los que destacan Filosofía Mexicana, Filosofía del Derecho, Género y Democracia y Análisis Filosófico de la Metodología Jurídica. Asimismo cuenta con varios premios y reconocimientos tanto estatales como nacionales, como es el caso del diploma y la medalla Gabino Barrera, otorgada por la UNAM en 1999, por haber obtenido una calificación de 10 en cada una de las materias del doctorado y la maestría, y por la mención honorífica que obtuvo en su tesis de doctorado. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra gloriosa Universidad Veracruzana, catedrática de la Facultad de Derecho, investigadora nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, consejera electoral del IFE del Estado de Veracruz y una excelente catedrática en el campo del derecho penal y civil y filosófico especialmente. Muy buenas tardes, distinguidas personalidades. Agradezco en primer lugar la presencia de todos ustedes, magistradas, magistrados, juezas, jueces, catedráticas de la Universidad Veracruzana, alumnos, alumnas, amigos todos. Muchísimas gracias por su presencia. Quiero iniciar señalando que en la lucha por los derechos humanos de las mujeres, eventos, congresos, mesas redondas y foros como este, sin duda juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, porque como brillantemente ha dicho Rosenberg, respondiendo a la pregunta, ¿dónde empiezan los derechos humanos? La respuesta es aquí, en estos pequeños lugares, cerca de nosotros, en la vida cotidiana de todos los que estamos aquí, es donde empiezan los derechos humanos de las mujeres. En lugares tan próximos y tan pequeños que a veces no aparecen en los mapas, pero esos son los lugares en los que cada hombre, mujer, niña, niño buscan ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la igualdad sin discriminación. Y si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. En esta ocasión voy a presentar unos breves comentarios sobre 3 asuntos. 1, sobre la distinción entre lo natural y lo construido. 2, la importancia de reformular el derecho de familia. Y 3, la teoría del caso y la perspectiva de género. Inicio con el primero. De manera didáctica y muy general podemos decir que al observar el mundo desde las ciencias sociales vemos que tenemos por lo menos 2 tipos de categorías ontológicas, donde podemos clasificar tanto a los entes o procesos como a las propias categorías analíticas. Estas 2 cosas remiten a lo natural por un lado y a lo construido o cultural por otro. Veamos cómo es esto. Por ejemplo,
la lluvia, el crecimiento del pasto, la evolución de un feto, la humedad que aparece en la mayoría de las casas de Jalapa, el sol de la mañana y la luna de la noche, son cosas que podemos ubicarlas o clasificarlas como entes o procesos naturales. Así, por ejemplo, si nos centramos en el ejemplo de la humedad que tiene la mayoría de las casas de Jalapa, vemos que esa humedad es algo natural, producto de la situación geográfica y el entorno ambiental de esta ciudad. La humedad o la lluvia jalapeña es natural en el sentido de que no es producto ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD. No es producto de los medios de comunicación, ni de los que tienen el poder. No es producto ni de Televisa, ni de TV Azteca. Aquí, la izquierda y la derecha, afortunadamente, no tienen nada que hacer. En cambio, frente a este tipo de cosas naturales, tenemos otras cosas o procesos que no son naturales, sino culturales, o en el lenguaje de la teoría de género, cosas que son constructos, construcciones. Por ejemplo, el que yo me llame Ana Lilia y la directora del Instituto Veracruzano de la Mujer se llame Eda y el presidente de este honorable tribunal se llame Alberto, ya no es algo natural, sino más bien algo convencional. A la mamá, al papá, al tío, al hermano o a alguien con cierto poder o influencia en nuestra familia, se le ocurrió que así deberíamos de llamarnos. Quizá por escuchar o leer alguna literatura o por alguna película, o en el peor de los casos, por algún personaje de una novela de Televisa. No es natural nuestro nombre. Pudimos habernos llamado Hugo, Paco y Luis, o bien Marisabel, Mónica o Juan del Diablo. De manera que frente a las cosas naturales, en donde no interviene la mano del hombre, ni el lenguaje, ni el poder, hay otras cosas, entes, eventos o procesos que son producto del poder o de la cultura, o de muchas otras cosas a la vez, pero que no son naturales, sino constructos. Uno de los múltiples aportes que nos proporciona la teoría o perspectiva de género es que hace que fijemos la atención en los diferentes roles que cumplen los hombres y los roles que cumplen las mujeres, para darnos cuenta que esos roles no son naturales, sino impuestos por una cultura patriarcal, por el poder masculino, y se llega a la conclusión de que los géneros masculino y femenino son solo constructos. No tiene nada de necesario ni esencial, y por ello se pueden cambiar, y desde el punto de vista de la ética y el paradigma garantista de los derechos humanos, debemos cambiar esos roles. Con la perspectiva de género pudimos ver entonces cómo, por un lado, el azul, la política y la libertad era solo para el hombre, mientras que la falda, lo rosado, la cocina y el planchado solo para la mujer, siendo esto solo roles construidos por el poder del machismo. Desde la filosofía occidental se estableció que lo natural era algo esencial y universal, de manera que en el ejemplo que señalamos, el trabajo en la cocina para la mujer y el trabajo de la política para el hombre era algo esencial y natural, de acuerdo con la filosofía fundamentalista, cosa que, como brillantemente lo ha demostrado la teoría de género, es totalmente falso. Ahora bien, así como este aporte tan importante de la distinción entre lo natural y lo construido en relación a los roles de género masculino y femenino, la teoría de género nos ha proporcionado otras propuestas de suma importancia, como la afirmación de que lo privado es público. La perspectiva de género ha superado también la propuesta racionalista y fundamentalista de Descartes al plantear el problema del otro y con ello la existencia de la otra, los otros y las otras, es decir, el reconocimiento de la intersubjetividad, pero una subjetividad no a la Hegel, sino una subjetividad en y desde la vida concreta, en el aquí y ahora, en el día a día de todas y todos, superando con esto también la propuesta trascendental de Kant. La teoría de género cuestiona la estructura de la dominación misma e intenta desde el empoderamiento superar esa situación. Esta teoría desmonta concepciones míticas y mágicas del mundo y de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, supera los enfoques esencialistas, inmutables y eternos de lo que es ser hombre y ser mujer, y ubica de forma realista y concreta a hombres y mujeres siempre en un contexto histórico, sociopolítico y cultural. Hombres y mujeres son siempre sujetos históricos. La teoría de género logra superar lo que John Dewey ha llamado la miseria de la epistemología, es decir, la educación y epistemología occidental que ha permeado toda nuestra historia y que tanto daño nos ha hecho. A partir de la visualización de las mujeres desde la teoría de género, se favorece la creación de una nueva realidad equitativa, igualitaria y justa.
Las mujeres y los hombres no son creados por fuerzas naturales, son construidos social y culturalmente. Por todo ello, desde la perspectiva de género y su reconocimiento en el ámbito jurisdiccional, la aplicación del derecho adquiere el toque democrático. Es desde la teoría de género que la aplicación del derecho logra una interpretación y aplicación democrática del sistema jurídico. Señalado esto, paso ahora a ver por qué, desde la perspectiva de género, el derecho de familia debe ser reconstruido. A través de la historia, las relaciones familiares han sido reguladas jurídicamente desde una perspectiva patriarcal. Bajo esta concepción, las mujeres deben asumir roles tradicionales de cuidadoras, sumisas, dependientes, reproductoras, hogareñas, etc. Estas condiciones de relacionarse han contribuido a la discriminación y la violencia contra las mujeres. Además, estos compromisos asignados ancestralmente a las mujeres han sido fortalecidos e implantados en muchos casos por los sistemas judiciales, leyes, resoluciones y sentencias que son reflejo de esta ideología sexista que ha impactado la vida de las mujeres. En cuanto a la ciencia del derecho, tradicionalmente el derecho de familia se ha clasificado como un derecho privado ubicándose siempre como parte del derecho civil. Así, para Enrique Díaz Guijarro, el derecho familiar es el conjunto de normas que dentro del Código Civil y de las leyes complementarias regula el estado de familia, tanto de origen matrimonial como extramatrimonial, los actos de emplazamiento en el Estado y sus efectos personales. Otros juristas han considerado que es mejor concebir al derecho de familia como un derecho social. Por nuestra parte, desde la perspectiva de género y tomando en cuenta que lo privado también es público, creemos que el derecho de familia debe conformar un nuevo ámbito jurídico y que, como toda área del derecho, deberá tener interrelaciones con las demás partes del derecho, en especial con el derecho penal. En esta línea de argumentación me parece que hay que recuperar algunas ideas de Cicú, pero a la vez superarlas. Cabe también señalar que no estamos de acuerdo con los que ubican el derecho de familia como un derecho social, y esto por la sencilla razón de que todo derecho es o debe ser social. El desarrollo actual de las ciencias jurídicas y la superación del positivismo kelseniano por autores como Carlos Nino, Manuel Atienza, Robert Alexey, Peter Haberly, Gustavo Zagrebelsky, entre otros, nos llevan a sostener sin descuidar la parte dogmática, el aspecto social, axiológico, garantista y argumentativo del derecho en general y del derecho de familia. El derecho de familia no puede estar regido por consiguiente por los principios propios del derecho privado, tiene por el contrario sus propios principios y conceptos específicos. Es innegable que las costumbres familiares han sufrido una profunda modificación y que carecen del ritmo de progreso gradual que las caracteriza en tiempos anteriores, que las ha caracterizado en tiempos anteriores. El progreso es ahora desenfrenado y ello se traduce en una obvia inestabilidad y ausencia de coacción. Se ha hablado mucho de una crisis de la familia, pero yo digo que más que una crisis de la familia, correspondería a una crisis del derecho de familia. De allí la importancia de trabajar en su deconstrucción. Por un tiempo se entendió que el Estado no podía intervenir en la vida privada de las personas, pues esta vida atañe, así se decía, a las elecciones personales y subjetivas de las personas. Sin embargo, hoy en día, desde el paradigma de los derechos humanos de las mujeres, tal cosa ya no es posible, porque finalmente lo privado es público. Y ante la violencia familiar, el Estado debe asumir una función garantista de los derechos humanos de las mujeres. Sostenemos entonces que desde la propuesta de Cicú y tomando en cuenta los aportes de la teoría de género, el derecho de familia debe ser entendido desde lo público y conformando un nuevo espacio jurídico. Por supuesto que todo esto implica reformas legislativas, como es el caso de las leyes de paternidad responsable y reformas judiciales en relación a garantizar un verdadero acceso a la justicia de las mujeres en condiciones de igualdad. Paso ahora al tercer punto: la perspectiva de género y la teoría del caso. Como sabido es, el 18 de junio de 2008 se establece en nuestro país la importante reforma penal constitucional donde, entre otras cosas, se establece el nuevo proceso penal acusatorio con los principios de presunción de inocencia, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración y celeridad, con el fin de lograr por fin una justicia pronta y expedita.
La oralidad, publicidad y el debido proceso vienen a ser principios de suma importancia. Por medio del juicio oral se conoce directamente el público y por versión inmediata de los órganos de prueba lo ocurrido con relación a lo que se juzga, y solo podrá tomarse como base de la sentencia el material procesal y discutido oralmente. Con la implementación de la reforma se da, entre otras cosas, el paso de un sistema inquisitivo o mixto a un sistema acusatorio. Se trata de un sistema de audiencias. El procedimiento propuesto busca dos objetivos principales. Uno, la eficiencia que incluya prevención, procuración, administración y ejecución de sanciones. Y otro, la protección que incluye el mejoramiento de los estándares del debido proceso, tales como el derecho a un juicio, la revisión judicial, el derecho a defensa y el derecho a un juez imparcial, entre otros. En cuanto a la audiencia de juicio oral, esta es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, en la fase por la cual se desahogan las pruebas en audiencia pública, oral y contradictoria, a fin de que el juzgador se forme convicción de los hechos, materia del proceso y la presunta responsabilidad del acusado. Ahora bien, en esas etapas del proceso, la teoría del caso juega un papel fundamental. La teoría del caso se empieza a construir desde la etapa preliminar, se pule en la etapa intermedia y finalmente, al inicio del juicio oral, la teoría del caso debe estar ya completamente desarrollada. De acuerdo con Weitelmann y Duce, la teoría del caso es la idea básica y subyacente de toda nuestra presentación en juicio, que no solo explica la teoría legal y los hechos de la causa, sino que vincula la evidencia tanto como es posible dentro de un todo coherente y creíble. A través de la teoría del caso, adecuamos todas las proposiciones fácticas con las proposiciones jurídicas. La importancia de la teoría del caso se puede resumir entonces en el hecho de que a través de ella podemos argumentar correctamente nuestras pretensiones en la audiencia de juicio oral para demostrar culpabilidad o inocencia dependiendo de la parte correspondiente. Ahora bien, si la teoría del caso juega un papel tan importante y fundamental en los juicios orales, y si queremos que estos juicios sean democráticos, entonces surge que la teoría del caso sea construida con y desde una perspectiva de género, sobre todo cuando por lo menos una de las partes es mujer. Así, la agenda política con perspectiva de género debe abarcar y permear el ámbito jurisdiccional. En la implementación de la reforma penal, el trabajo de las feministas, así como el manejo y aplicación de las tesis y categorías analíticas de la teoría de género, deben estar en un plano preferencial. Es por ello que la construcción de la teoría del caso y, en general, el establecimiento y aplicación del nuevo sistema de justicia penal debe tomar en cuenta las aportaciones de la teoría de género, lo que implicará, entre otras cosas, tomar en serio a las mujeres. El manejo de las categorías analíticas de la teoría de género, así como la argumentación en el juicio oral desde los principios y tesis fundamentales de la teoría de género y con ello la aplicación de toda la jurisprudencia internacional de los derechos humanos de las mujeres, hará que el juicio oral propuesto por nuestra reforma penal se distinga por ser un juicio democrático. Estos son entonces los tres asuntos que de manera muy apretada hoy quería platicar con ustedes. Paso a concluir señalando 4 puntos. 1. Debido al avance y desarrollo de la perspectiva de género, espero que las mujeres hayamos aprendido ya la lección y no aceptemos nunca más que el masculino, falsamente universal, esencialista y fundamentalista, los vuelva a invisibilizar. 2. El tópico justicia y género es un tópico sistemático, estructural y cualitativo, y así debe ser estudiado, trabajado y aplicado tan sistemáticamente, estructural y cualitativo como debe ser nuestro derecho de familia. 3. La impartición de justicia con perspectiva de género sin duda implica un cambio difícil, y ello porque no solo implica la información y concientización de los derechos de las mujeres, entendidos estos como derechos humanos, la correcta aplicación de la justicia, destacando la conformación de sentencias con perspectiva de género, implica además, como atinadamente ha señalado Bourdieu y Foucault, un readiestramiento de la conciencia, de la mente y de los cuerpos, para por fin contrarrestar
la dominación machista, un readiestramiento tal como lo hacen las bailarinas más expertas o los atletas ganadores. Un ejercicio continuo y repetido para desmantelar y desarmar el automatismo que nos inculcaron por las fuerzas sociales de poder y dominación masculina. Un adiestramiento para la autonomía y la libertad. 4. Sobre la impartición de justicia desde la perspectiva de género, me parece que en mucho el trabajo apenas inicia. La problemática es compleja, pero como ha señalado Roosevelt, es más inteligente tener esperanza que no tenerla. Tratar de hacer las cosas que no intentarlo, porque finalmente el futuro pertenece a quienes creemos en la belleza de los sueños. Muchas gracias.